Cuando nosotros somos heridos por personas cercanas, dígase familiares o amigos, se nos causan heridas. Las primeras heridas que nosotros recordamos son las de nuestra niñez, porque uno viene creciendo y le van sucediendo situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender a enfrentar momentos difíciles. El problema en todo esto es cuando estas heridas no se sanan. Y quien sana las heridas es Jesucristo. En la vertiente espiritual, que es la parte que a mí me concierne, yo voy a hablar de la contaminación espiritual que conlleva en este sentido estas heridas, de cómo nos afectan y que también tienen que ser sanadas por el Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha gente que va donde psicólogos y psiquiatras porque tienen unas heridas que lamentablemente solo en un proceso de liberación pueden ser sanadas. Sanadas, porque tratadas, usted habla con una persona y le puede dar un buen consejo, pero es Dios realmente quien llega a lo más profundo de nuestro ser. Cuando hablamos de contaminación espiritual, estamos hablando de la influencia de los demonios, que el Señor los ate, que en este sentido estamos hablando en este video de demonios que tienen que ver con obsesión diabólica y con fijación. Déjenme explicarles lo siguiente. Una obsesión en este sentido son ideas que tenemos en la cabeza que nos persiguen a todas partes. A nivel general, una obsesión es esto, que estoy todo el tiempo obsesionado con una persona, con una actividad, con algún recuerdo. En este caso, hablamos de los recuerdos. Mucha gente viene pasando por momentos de crisis durante toda su vida porque en su niñez pasaron un trauma que les causó una herida. Nosotros, si recurrimos a la Virgen María, que es nuestra madre, y nos ampara y nos ayuda en el camino espiritual, esas heridas van a ir sanando, así como nosotros vayamos teniendo una comunicación con esa madre. ¿Cuál es el problema en este sentido? Hay poca gente mariana y yo voy a empezar por ahí porque yo tuve un proceso de sanación y liberación a través del rosario. Entonces, los demonios de fijación son los que se encargan de que esos recuerdos que a usted le duelen se queden en su cabeza todo el tiempo. Estos recuerdos que son rotos en la presencia de Jesucristo, específicamente en la adoración al Santísimo. Pero sucede así cuando la persona queda en silencio y le dice a Jesucristo que vaya trabajando en su vida. Si no es así, si la persona se pasa todo el tiempo que va al Santísimo hablando, no puede escuchar la voz de Dios y por lo general no va a haber una sanación integral. Muchas personas tienen recuerdos dolorosos de cuando tenían 7, 8 años. Recuerdos que piensan que con una terapia de un psicoterapeuta serán sanadas. Puede que, así como sucede con los tratamientos psiquiátricos, se tratan pero no se curan. Muchos de nosotros venimos con heridas desde la escuela, a los que se burlaron de ellos, a los que le hicieron bullying. También son heridas que el demonio se encarga de recordársela para que usted odie a esa persona. Y usted tiene que buscar la manera de vivir con esto, que no es fácil, teniendo la oportunidad de entregárselo a Jesucristo para que sane estas heridas. Miren, la bendición del Señor enriquece, como lo dicen Proverbios, y no añade tristeza en ella. Si usted vive todo el tiempo triste, usted se acerca a la fuente de la vida eterna que es Jesucristo. Y debo advertirles que no es que como mucha gente piensa, que es que lo prosperará y lo hará rico y es que usted nunca se enfermará. Es que su corazón estará enteramente agradecido y de igual manera en plenitud de Dios, y cualquier cosa que suceda en su vida será para gloria y honra del Señor. Pero hay que tener conciencia del mundo espiritual.
Y hago esta salvedad porque mucha gente está buscando que Dios le sane las heridas, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, pero entienden que sanar las heridas o liberarlo es que usted venga de allá para acá como Superman y que ya en su vida no va a pasar nada malo. Y esto no es así. Veamos lo que dice San Pablo en Corintios capítulo 12 versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que haga en nosotros su voluntad y que sane las heridas que Él entiende que nos imposibilitan tener una comunicación real con Él. Porque hay ocasiones en las cuales la persona está tan angustiada y se la pasa todo el tiempo pidiéndole a Dios una cosa, que lo que Dios realmente quiere para él no lo pueden escuchar. Nosotros destruimos nuestra capacidad de amar cuando por nuestras heridas, que son evidentemente influenciadas por espíritus malignos, se quedan abiertas, y tanto nosotros le damos a esa herida y tanto la comentamos y tanto la sufrimos que lamentablemente no pueden ser selladas. Hay ocasiones en las cuales la gente dice que no puede más, pero es porque no se la suelta a Dios. No estoy hablando en el concepto de que todo fluye y que nada influya, porque esta frase de la nueva era lo que quiere decir que usted no quiera a nadie, de que usted no se preocupa por nadie y de que usted solo viva para usted, y no es así. Nosotros trabajamos con el concepto de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, hay que amar al prójimo como a sí mismo, pero a lo que el prójimo le haga a usted, que prójimo significa próximo, que la mayoría de las que le hacen daño lamentablemente son nuestras familias, estas personas entender que están enfermas del alma y que el diablo los usa para hacernos daño, y que nosotros somos los que tenemos que definir si eso yo voy a permitir que me afecte o no. Porque las heridas que vienen cultivando los niños son las heridas que se tienen que curar en la adolescencia, porque si se quedan para toda la vida, hay mucha gente amargada, mucha gente aburrida, mucha gente que no entiende por qué siempre está mal, y es porque necesita ese proceso de sanación y liberación. Entonces, los recuerdos dolorosos deben ser trabajados. Dichoso aquel quien encuentre un seminario de vida en el espíritu, que encuentre un retiro. Quien no lo encuentra, lo que tiene que ponerse en manos del Señor todos los días de su vida. Hacer oraciones diciéndole: Señor, yo estoy aquí, limpia mis heridas. Yo estoy aquí, que seas tú el que hagas de mi corazón tu hábitat. No que yo piense que yo voy a manejar a Dios a mi antojo y que yo solo voy a buscar cuando lo necesito, porque hay procesos de sanación interior que duran muchos años, porque la persona no le entrega al Señor en su totalidad todo su ser, lo bueno o lo malo. Pero en este caso, estos espíritus malignos que hablan en primera persona, que el Señor los ató, que le dicen a la gente: yo lo odio, y eso no lo dices tú, eso lo dice un espíritu maligno, porque así mismo lo dice San Pablo, que yo hago el mal que yo no quiero, y es porque nosotros tenemos lamentablemente una inclinación hacia el mal, y es por eso que es una batalla espiritual buscar siempre y en todo la gloria del Señor y que Él maneje nuestras vidas. Yo no digo que sea fácil, yo digo que es necesario. Y es necesario entenderlo a cada paso que damos, porque mucha gente termina con una herida mayor, odiando a Dios y renegando de Él, porque piensan que las cosas la quería tener en el momento en que la quería y como Él lo quería. Y nosotros tenemos que dejarnos moldear del Señor. Siempre le pido yo la intercesión de San Francisco de Sales,
que él dice, no pierdan la suavidad del alma, no pierdan la nobleza, no pierdan la capacidad de amar en todo momento. Y las heridas que nosotros tenemos, que lamentablemente no sabemos cómo sanarlas, porque Dios es quien lo puede hacer, son las que hacen que la gente viva mal. Sí, así de sencillo, viven mal. Porque en el momento en que usted entiende que la gente no es mala, sino que está influenciado por lo malo y que está enferma del alma, usted va a seguir mirando a la gente como que le han hecho un daño irreversible. Y Dios sana esas heridas. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.